Y canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas Vamos y saludando a nuestros yo amigos en la Facebook, que se van prisión. conectando. Las cadenas y yo la De a poco se van prisión. sumando también en el Zoom. Ay, Bienvenidos. si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y Vayan secara poniéndose la cómodos, los que mar. tienen ganas de tomar algo. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Y ahora sí, de a poquito empezamos a vernos las caras, los que estamos en el Zoom. Buenas tardes. Algunos van prendiendo las cámaras. Quiero volver a saludarlos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Y ya tengo que confesar, los extraño. Yo le pregunto a Leo Abadi, Leo, ¿cuándo hacemos un evento que quiero ver a toda la gente del CIDICSEF, que nos están acompañando desde tantos puntos cardinales del planeta? Ahí Roberto me está diciendo que sí, que es verdad, que tengo razón. ¿No, no que sí, Roberto? Sí. La verdad es que los extraño mucho porque si no es con ustedes, ¿con quién aprendo de la cultura sefaradí? Buenas tardes, buenas noches a los que nos están acompañando del otro lado. Creo que tiene que ser al revés, porque de este lado del planeta ya son buenas noches, y aunque del otro lado del hemisferio es de noche, sigue siendo de día, me parece, porque anochece bastante tarde en Europa y en algunos distintos puntos, en Israel también, así que vamos intercambiando un poquito los horarios, pero lo más lindo es que seguimos conectados, que seguimos juntos en esta hermosa comunidad virtual que está haciendo el CIDICSEF hace tanto tiempo y hoy en un encuentro hermoso y realmente que a mí me atrae mucho porque me gusta parafrasear a un ex directivo de la Organización Sionista Argentina cuando dice que vamos a tener la oportunidad de hablar del último de los profetas de Israel y de su obra. Yo creo que el disertante Benny Schneid sabe de quién estoy hablando cuando digo esta famosa frase, y a mí me pone muy contento y la verdad que me entusiasma que hablemos de alguien tan importante, no solamente del pasado, sino del presente y también del futuro del pueblo judío como es Herzl. Así que hoy es un placer de verdad presentar Herzl e Israel, cuando la realidad supera al sueño, con Benny Schneid del otro lado como disertante. Bienvenido, Benny, ¿cómo estás? Hola, Erev, todo buenas noches. Es un gusto, una actividad y mi relación también histórica con el CIDICSEF. Me acuerdo hace muchos años de encuentros, charlas, conferencias y destacar realmente la convicción, la fuerza de cada uno de ustedes, ¿sí? Para llevar adelante no solo la cultura sefaradí, sino lo que hace al vigor y la fortaleza de este pueblo milenario, pero siempre con futuro. Así que, Ilan, gracias por tu permanente actitud, a Leonardo, a María y a todos los miembros del CIDICSEF. Acá te abrimos las puertas no solamente físicas, sino que también virtualmente, para que puedas acompañarnos. Vení, en breve, Leonardo Abadi, quien es miembro de la comisión directiva del CICSEF, va a estar contándonos sobre Beni, pero permitime, antes de terminar con esta presentación, agradecerles como en cada encuentro a las entidades que nos están acompañando con su auspicio, que son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, la Comunidad Betel de Argentina, la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires y Tzavta. Me faltan dos cositas más y le doy la palabra a Leo Abadi. La primera es que tanto los que nos están acompañando en Facebook como quienes nos están acompañando en el Zoom, les pido por favor, me muero de ganas de saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están acompañando, así que espero ese mensaje
contándome de qué rinconcito del planeta estamos haciendo esta hermosa comunidad virtual del CIDICSEF. Y por el otro lado, quiero invitarlos a que durante la disertación que va a estar dando Beni, nos manden preguntas. Porque siempre decimos en el CIDICSEF que estas exposiciones no solamente las hacen los disertantes, sino que también queremos que ustedes también formen parte de todo el evento que hacemos, así que sus preguntas van a ser cruciales para el final poder tener un espacio para ir despejando aquellas dudas que vayan surgiendo. Así que ahora sí, sin más preámbulos, Leonardo Abadi, contanos por favor quién es Beni Geneid. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Beni, un gusto. ¿Cómo está? Yo lo que te Beni pido Geneid, cortito, lo mínimo posible. Gracias, Leonardo, por tu actitud de siempre, ¿eh? bueno, lo trataré de hacer corto, es bastante frondoso, pero vamos a tratar de hacerlo muy corto y espero no haber omitido algo importante. Bueno, en principio Beni, si lo puedo decir, es Benjamín Schneid. Así es. Benjamín Roberto Schneid. Es sociólogo, psicólogo social, profesor en ciencias judaicas, consultor institucional, profesor universitario, educador y capacitador docente. Fue director de la Fundación Carnegie Gross Hallel y además, entre otras funciones que ha desempeñado, se destaca la de haber sido director del Colegio Tarbut, del Departamento de Estudios Judaicos y Relaciones Institucionales de la Universidad Hebrea de Bar Ilan, director ejecutivo de la organización hebrea Maccabi, de los profesorados de formación docente de la comunidad de la Mijlalá, de la CNON, del Centro de Estudios Judaicos y Sionistas, fue presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunidad Judía Argentina y se desempeñó como director ejecutivo de la organización sionista Maccabi. También es un amigo muy querido de nuestra institución. Esto no figura en el currículum de él, sino figura en el currículum de nuestra institución, porque con su amistad nos honra. Así que te doy la bienvenida, Beni. Seguramente la historia de la vida de Herzl, la historia de su sueño, el pasado, el presente y el futuro del Estado de Israel tienen alguna vuelta más de tuerca que vos nos sabrás explicar con tu charla. Bienvenido. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias por tu calidez. Y la verdad que me emociona esta receptibilidad. En realidad, Herzl nos permite hablar del pasado, pero más del pasado, del futuro. Y yo me permito a cada uno de ustedes que están aquí y en los diferentes países, que cierren los ojos y simplemente mediten un segundo qué sería hoy del pueblo judío si no existiera el Estado judío. Repito esta inquietud. Piense y cada uno intente responderse qué sería hoy del pueblo judío sin el Estado de Israel. Ese Estado no es un tema de magia, de casualidad, sino tiene que ver con la acción. Y en eso está claro la figura de Binyamin Zeev Herzl, conocido por todos como Herzl, sí, un poco el profeta moderno de alguna forma. Quiero destacar que es plausible que todo lo que él haya pensado, lo que haya realmente dimensionado, fue superado por la realidad. En el Monte Herzl, en Jerusalén, se encuentra el Museo Herzl y le sugiero a cada uno que pase por Israel, que visite, que vaya al Museo Herzl. Y entre otras cosas, Herzl, en un corto que se pasó, la pregunta es, ¿qué diría hoy Herzl si viera a Israel? Así como les pedí que cierren los ojos y piensen qué sería del pueblo judío sin Herzl, piensen si Herzl vería hoy Medinat Israel, ¿qué diría?
Y destaco y rescato de ese material que Herzl, y por supuesto que este es un mensaje de la edición del material, dijo: yo apenas pude construir los cimientos, yo di la base, pero ahora cada generación debe construir un piso adicional. Y de esto se trata. Herzl, que provenía de una familia muy rápido asimilada, por supuesto que se incorpora a la militancia judía, diría yo, cuando toma conciencia que evidentemente hagamos lo que hagamos, no nos van a aceptar en la sociedad moderna. Todos sabemos, y no voy a desarrollar, el caso Dreyfus, cuando se juzgó a ese militar, donde él, como periodista del periódico Neue Freie Presse de esa época, se da cuenta que lo están acusando a Dreyfus de traidor por su origen. Y fíjense ustedes que este comportamiento también lo vemos en otros momentos de la historia y en otros países. El culpable. Herzl ya estaba al final de lo que fue toda la corriente iluminista, de lo que fue el pensamiento sin de Mendelssohn, que ustedes sí deben recordar. El iluminismo, de alguna forma, planteaba que, bueno, tenemos que integrarnos a toda la sociedad, e incluso solían decir estas palabras muy gráficas, donde, bueno, en casa será judío, cuando salís sos un hombre. Es decir, se pretendía, a partir de lo que fue el movimiento de la Ilustración, el iluminismo, se pretendía que si uno se maneja y se conduce según todos los códigos externos y la identidad judía solamente en casa, bueno, se resolvería el problema judío. Y Herzl toma conciencia que el problema es que no nos aceptan. Hagamos lo que hagamos, renunciemos a los que renunciemos, no nos van a aceptar. Y la sabiduría de Herzl tiene que ver con esa capacidad de lectura anticipatoria. Era la época del despertar, siglo XIX, despertar de los nacionalismos. Y él toma conciencia, no solo que si nos aceptarían, dijo Herzl, si nos permitirían integrarnos a toda la sociedad civil. Nosotros seríamos unos más, pero no nos quieren aceptar. Y entonces comienza a buscar lo que se conoce como el charter, ese documento, testimonio certificado del reconocimiento de un hogar, de una patria judía. Les voy a decir que previo a Herzl ya existieron pensamientos del retorno a Israel. Ya hubo lo que se llaman los precursores del sionismo. Años antes, con las desgracias de Europa, las persecuciones, los pogroms, ¿sí? El antisemitismo de aquella época, ya existieron incluso dentro de rabinos, y nombro a dos nada más, el rabino Kalischer, el rabino Alcalay, tomaron conciencia que solo con la plegaria no es suficiente. ¿Y qué decían? Que nosotros podemos acelerar la llegada. Nosotros podemos recortar el tiempo y va a llegar no solo el Mesías,
Y entonces Kalischer, Alcalá y otros precursores solían decir, yo también tengo que hacer algo para tener nuestra patria. Interesante que, entre otros pensadores, también analistas sociales históricos, como Pinsker, que León Pinsker habrán escuchado ustedes, cuando la corriente de Mendelssohn, de la Ilustración, era la emancipación. Nos debemos emancipar, vivamos solo como judíos en las casas y afuera, como todos. Entonces, Pinsker escribió un libro que se llama autoemancipación. ¿Qué emancipación? Es la autoemancipación. Si yo no genero, no gestiono, no me libero, no voy a obtener emancipación. Herzl lo valoró muchísimo e incluso llegó a decir, si yo hubiera conocido el texto de autoemancipación, no sé si hubiera escrito el libro de Herzl Medinat Yehudim o no hubiera escrito el libro Alt-Neuland, Vieja Nueva Patria, que son los dos libros fundamentales de Herzl. Les voy a leer una síntesis de Pinsker, donde sintetiza la imagen del judío para las diferentes opiniones, cómo se lo veía, y yo lamentablemente tengo que decir, con el recrudecimiento más o menos elegante que estamos viviendo hoy, siglo XXI en el mundo, las nuevas corrientes para denostar al judío, con programas como BDS, etcétera, etcétera, no quiero extenderme, pero hay un resurgimiento, quizás con la elegancia de decir, yo con el judío no tengo nada, por eso el enemigo es Israel y hay que destruirlo. Y en su libro, Pinsker, en autoemancipación como respuesta a todo el movimiento iluminista y la Ilustración, él escribió, el judío para los vivos es un muerto, para los nativos es un extraño, para los afincados un vagabundo, para los ricos un mendigo miserable, para los pobres un millonario explotador. Para patriotas, el judío es una pátrida, y para todo el mundo, un envidiado competidor. Muy interesante esta síntesis, que es cómo nos ven para incentivar a la construcción, evidentemente, de lo que sería el camino a tener una patria. Herzl instaló el tema, ya que se lo considera como el profeta moderno, su sionismo, y la palabra Sion viene de Zion, Kimitzion, Teitze Torah, Dvar Hashem, de Zion sinónimo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y la verdad que son las dos caras de la misma moneda, judío, sionista, y Herzl concibió lo que fue el puntapié inicial en el año 1897, a un año del caso Dreyfus, ¿sí? Donde ya se habían dado los pogroms en Rusia y los judíos deambulando por el mundo. Organiza en Basilea, Suiza, fines de agosto, 1897, el primer congreso sionista. Impensable. La locura, la obsesión, pero la convicción que ese era el camino. Y les quiero comentar que no fue fácil. Tuvo muchos detractores, no solo aquellos que desconfiaban,
aquellos que también lo combatían porque tenían miedo de perder algo en los países donde vivían. Pero se logró ese congreso donde se comienza a diseñar el proyecto. El proyecto es llegar a tener nuestra patria. Herzl, y en esa foto en el balcón de Basilea, donde él sale, y realmente me parece que en ese balcón él miró a todo el pueblo judío, y donde dijo, creo que hoy fundé el Estado, con mucha humildad. Él dijo lo que en hebreo tiene un peso importante, Amediná Baderech, el Estado está en marcha, el Estado está en marcha. Interesante, les voy a leer algunos puntos del libro El Estado Judío, del pensamiento de Herzl. Y fíjense en ustedes que aquí hay ideas, hay conceptos que están vigentes. Dice que nadie es lo bastante fuerte o bastante rico para transportar un pueblo de una residencia a otro. Esto puede hacerlo solamente una idea. La idea de un Estado posee tal poder. Los judíos no han cesado, y acá desarrolla lo que todos sabemos. Durante miles de años se soñaba Israel. Durante cientos de años se pensaba. Y Javerim, entre otras cosas, y para hacer fin, que estamos en el Sidiksef, Yehuda Leví, el cantor, el poeta de la Edad Media, él nació en 1087, murió en 1141, Yehuda Leví escribió Siónidas. Y traigo esto como ejemplo, donde en el interior y la profundidad emocional y mental y física de todo judío, la mirada era a Sion o a Jerusalén como sinónimo de la tierra y el lugar propio. Y Yehuda Leví decía, tengo el corazón en el oriente, mientras que yo habito en el confín en occidente. Cómo saborear mi comida y cómo disfrutarla, cómo concretar mis ansias y mis votos, mientras Sion está bajo el yugo de los enemigos. Abandonaría sin pena todo el bien de Sefarat a cambio de los polvorines, las ruinas del sagrado templo. Y corto. Este es un ejemplo donde hasta nuestros días y por futuro, esa mirada a Israel está presente en la oración, en los textos, en las ceremonias, en las festividades. Sabemos todos que en Pesaj no solamente se coloca una copa más que simbólica, la copa del Eliyahu Anabí. Les quiero comentar que este año, no sé si vino, dejamos la puerta abierta, no sé si vino quizás por el COVID, no sé, pero estaba la copa y estaba el deseo. Pero cuando termina Pesaj, terminamos el Seder, la frase es Leshaná Abba Yerushalayim, el año entrante en Jerusalén. Y cuando termina Yamim Noraim, los días más sublimes del judaísmo, Rosh Hashanah y Yom Kippur, con ayuno, sin ayuno, no solo se canta la tikva, sino se emite esa frase el año entrante, Beshaná Abba Yerushalayim. Fíjense en ustedes cómo esto está corporizado como parte de la identidad nacional, cultural del pueblo judío. Y Herzl, entre otras cosas, que luchó mucho para conseguir ese charter, con el sultán y con esta alternativa
cuando vio la dificultad de la tierra de Israel, pensó en Uganda, se pensó también allá en Siberia, en Birobidzhan, ¿se acuerdan Birobidzhan? Como alternativa, porque él buscaba el charter, el lugar. Y muchos como Sishkin y otros ideólogos lo cuestionaban teniendo razón y decían, digo en hebreo y ya traduzco, Anachnu Tzionei Tzion, Velo Tzionei Uganda. Decían, nosotros somos sionistas de Israel, no somos sionistas de Uganda. Herzl, en esa obsesión y ceguera de conseguir ese charter, estaba dispuesto a ver esas alternativas. Pero Herzl, como soñador, decía, creo que surgirá de la tierra una generación de judíos admirables. Resurgirán los macabeos. Esto decía Herzl. Repitamos las palabras del principio. Im tirtzu ein zu agadá. Los judíos que lo quieran no será una leyenda. Si lo queréis, tendremos un Estado. Y así sigue, incluso en sus textos, él habla de que la creación del Estado de Israel es una necesidad universal. Por consiguiente, decía Nacerá. Y fíjense en ustedes, su visión, lo que es Israel hoy, lo que Israel está sobre el mapa mundi. Israel es una realidad pequeñito, siempre uno compara, dice más chiquito que la provincia de Tucumán y esto y lo otro. Hay una expresión que sostiene Anachnu, nosotros somos pocos, pero no pasa por ahí. Esta es la realidad donde hoy Israel juega un rol fundamentalmente en una visión a futuro. Bien, les quiero comentar que paralelo a este mensaje de Herzl, donde él desde el balcón dice, tengo la sensación el Estado está en marcha, creo que aquí fundé el Estado, estaba desesperado. Y dice, si no ahora, en 50 años va a surgir. Herzl nació en 1860, murió en 1904, 44 años. Fíjense en ustedes, 44 años después de su muerte, 1948, se crea Medinat Israel. Él dijo, si no a lo sumo 50 años. Murió a los 44. 44 después, igual que Moshe, que no pudo entrar a la tierra prometida. Herzl, 44 años antes, predijo, y esa fue su gran visión, y por eso el sionismo de Herzl, el sionismo político. Nosotros, Javerín, estoy convencido, somos privilegiados, porque nosotros estamos inmersos y vimos lo que es la realidad de Medinat Israel. Recuerden momentos muy complicados. Yo me acuerdo haber leído, sí, que cuando se crea el Estado, en Mayo e Iyar, y Ben Gurión tuvo la sagacidad de decir hoy, Israel estaba bajo el mandato británico, los ataques, sí, de los árabes, y entonces declara la independencia. ¿Y qué dijo? Me acuerdo ese texto, dice, en este país, el que no cree en milagros no es realista. Así decía Ben Gurión, el que lo cree en milagros no es realista. Y veía cómo la gente bailaba, estaba enfervecida, enfueberdecida, contenta en su día, los rikudim, los bailes, la alegría, el entusiasmo. Cerró los ojos Ben Gurión y dijo, hoy están contentos, mañana los hijos irán a defender el Estado, la guerra. Y así de guerra en guerra, muchachos, chicas.
Así vimos el 48, el 56, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, las intifadas, y hasta hoy en día, y cada día más se está complicando, los ataques terroristas que se padece en Israel. ¿Se acuerdan? Yo siempre traigo como ejemplo y le transmito a los alumnos esa canción donde un padre emocionado le promete a su hijo: Zo tiye milhamá achrona. Después de tal guerra, esta es la última, pero lamentablemente el conflicto continúa, con otros matices, con otras características, pero continúa. No quiero dejar, entre los machetes que tengo, de leerles qué entendía el pibe Herzl por este sionismo. Él decía, y esto es interesante, porque hay una discusión, que enseguida voy a hacer algunos comentarios más, espero no olvidarme, que hay corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas e históricas que hablan de el sionismo se terminó. Si se creó el Estado, tenemos Medinat Israel, se terminó el sionismo. Bien, y Herzl decía que el sionismo, interesante, por favor, decía, es un ideal eterno. Y yo a veces, sin entrar en mística, digo, ¿no será ese mensaje de Eliau? ¿No será eso que el Mesías, no sé si va a llegar, no va a llegar, pero nosotros tenemos este concepto, y por eso Herzl dijo que el sionismo es un ideal eterno. El sionismo es un ideal eterno, y aun cuando Eretz Israel se transforme en Estado, decía Herzl, no dejará el sionismo de ser una aspiración. El sionismo, tal como yo lo entiendo, no aspira solo a hallar para el pueblo judío una patria, sino que tiende a la perfección espiritual y moral. Por eso, en este mensaje anticipatorio, no solamente está en el pensamiento sionista tener el Estado. Por supuesto, estamos en el mapa mundi, estamos en el globo terráqueo, pero él dice, el sionismo es un ideal sin fin, porque siempre hay metas que hay que seguir cumpliendo. Y el sionismo, buscando una sociedad equilibrada, equitativa, igualdad, algo que tenga que ver con esas profecías de los textos sagrados. Por eso es un ideal eterno. Hay muchos académicos, incluso con muchos de ellos en las universidades discutidos, donde dicen, el sionismo terminó, ya tenemos el Estado de Israel y evidentemente nosotros estamos hablando de un ideal que nunca será fin. Es infinito porque siempre, como la condición humana, existe lo que es la superación. Y por eso el sueño nunca termina, porque en realidad, en el caso de Herzl, la realidad superó el sueño. Si Herzl, como les pedí que piensen, vería lo que es hoy Israel, no entendería nada. En su libro, Herzl, no en Medinat Yehudim, en su libro Vieja Nueva Patria, Alt Neuland, Vieja Nueva Patria, él desarrolla interesante cómo iba a ser ese país, cómo iba a producir, las relaciones sociales. Y si Herzl vería lo que soy Israel, dice, la realidad superó mi deseo. Y de esto como un mensaje que nosotros tenemos. Hoy Israel, piensen ustedes que en 1948, ¿sí? En Israel, dato más, dato menos, había una población
de 600.000 habitantes. Estoy hablando 600.000 habitantes. Hoy, aproximadamente, la población total, que incluye a los árabes, cristianos, kurdos, ¿sí? Drusos, diferentes comunidades. Tenemos una población que supera los 9.200.000, habitantes. Fíjense ustedes ese crecimiento. Y les quiero comentar que de esos 9 millones plus, 7,5 millones, ¿sí? Un poco más, un poco, son judíos. Quiere decir que la población judía superó lo que se solía decir hace varios años atrás y que todos escuchaban. ¡Ey! La mayoría del pueblo judío está viviendo en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Se decía, hay 6 millones de judíos, y después cuánto hay en Francia, cuánto hay en Inglaterra, cuánto hay en la Argentina. ¿Sí? Hoy Israel superó esa cifra. No lo digo por competencia, lo digo por realidad. Hoy la mayoría está concentrada en Israel, y también el tema de la dispersión es parte de la realidad milenaria de Am Israel. Las grandes creaciones culturales, ¿sí? Científicas, se han dado en la Golá. El Talmud babilónico es el que hoy se utiliza, fue escrito en Babel. No quiero entrar en esa creación. Quiere decir que hay una pertenencia. Bien, piensen ustedes que hoy el pueblo judío está hablando, su mayoría, y está hablando lo que hoy implica Israel en el mundo. Lo que es el potencial israelí, que ahora quiero comentar 2 o 3 cosas. Uno de los pensamientos, recuerdan ustedes, que tenía que ver con el mensaje del sionismo. En la segunda aliá, ¿sí? En principios del siglo XX, Aleph David Gordon, distintas figuras de la concreción en Israel, solía tener claro que el judío debía conquistar el trabajo, porque había tareas, oficios que en Europa el judío no conocía y no hacía. Había que conquistar el trabajo, que estaba mucho en manos de los árabes. Y no solo el trabajo, había que conquistar la Ganá, es decir, la Ganá en el sentido de la defensa de Israel. Y por eso la simbología de en una mano la pala y en la otra la uzi, es decir, el trabajo y la defensa, y se comenzó a construir, ¿sí? Hay muchos personajes en la concreción, como Montefiore y otro, Mikvé Israel, la primera escuela agrícola, interesante. Bien, había un concepto hasta hace 30, 40 años atrás, la idea de la concentración de las diásporas, los que en hebreo y los movimientos solía decir kibutz galuyot. Acá me río porque muchos dicen, ¿dónde queda ese kibutz? No, no es un kibutz, es un concepto. El concepto de kibutz galuyot es la concentración de las diásporas. Porque hoy, prácticamente en todo el mundo, no existe el concepto de éxodo, galut, como Galut Babel, el éxodo en Babilonia. Hoy existe lo que es tfutzot, la dispersión, porque cualquier judío en el confín, ¿sí? Puede, si quiere, emigrar a Israel. Y con el tiempo, interesante, que en Israel, a pesar de el mensaje de reunificar para tener realmente una pieza propia, y se hablaba del Tzabra, etcétera, etcétera, como figura, fíjense ustedes cómo Israel se enriqueció con judíos que provienen y provenían y provienen de más de 180 países. Qué mejor ejemplo que los judíos de Etiopía,
con todo lo que eso implicó y las dificultades para la integración. Pero hoy he visto oficiales etíopes, falayas en Israel. Y esa integración, así como después que cae, ¿se acuerdan ustedes? La Unión Soviética, más que 1 millón de rusos, judíos de Rusia emigraron, de todo, se colaban de todos los lados, judíos y no judíos, y trajeron lo que trajeron, pero también eso aportó en la matemática, en la ciencia, en la música. Bien, con todos los otros aspectos que trajeron. Y eso es cómo se fue construyendo el Estado. Yo quiero sintetizar el potencial de Israel. Tengo la suerte periódicamente de estar por distintos motivos familiares, profesionales, eventos, y uno se sorprende el crecimiento que se va dando. Uno visualiza, existen las grandes grúas de la construcción. En Israel no se construye un edificio, se construye una cuadra, se construye un barrio, donde ayer no estaban. Bien, generalmente, igual que todas las mejoras, en Israel se cumple con los tiempos. Si el camino o el túnel tenía que estar a fin de mes, se pueden atrasar 10, 20 días, pero uno lo ve en la concreción, en la realidad. El ingreso del israelí promedio, es un ingreso que no lo podemos comparar ni relacionar con la realidad que estamos viviendo y la de muchos países. El ingreso promedio anual del israelí es de $46.000. $46.000. Pero igual se queja el israelí, no tengan problemas, porque es parte de la idiosincrasia. Yo me río cuando hablo con ellos, es parte de la mentalidad y también la Medina se quejan. Este es el promedio y las necesidades básicas en la mayoría están cubiertas. Cuando hablo de necesidades básicas, digo el techo, la salud, la educación y el estómago. Bien, por supuesto, y esto es un fenómeno mundial que hay que saber leer e interpretar, se da ciertos fenómenos de lo que es la globalización. También en Israel se está produciendo, y esto como una mirada sociológica, se está produciendo que cada vez hay menos que tienen más y más que tienen menos. Reitero, hay una mayor concentración en menos, fundamentalmente por todo lo que es, sí, startup, lo que es inteligencia artificial, los productos. Nosotros acá ni sabemos, pero cuando subís al coche, pones el Waze y llegás seguro y te dice, che, tené cuidado que en la otra cuadra, fíjate que atrás. Es un invento israelí, el pendrive. Entonces, traigo esto como ejemplo, porque esos productos, ¿sí? Esos productos tienen un costo millonario, ¿entienden? Entonces, estos son procesos que van mucho más allá, y quiero que me entiendan, de blanco o negro, de bueno o malo, es el desarrollo. Como también les quiero comentar que lo que fue la base de la agricultura, el desarrollo de no solo el kibutz, el moshav shitufi, distintas formas sociales, grupales que construían el Estado y mejoraban las condiciones de vida. Hoy, la mayoría de los kibutzim, diría, se han privatizado y hay kibutzim realmente que han desarrollado tecnología, industria. Ustedes escucharon hablar del kibutz donde hay muchos argentinos, Mefalsim, al sur de Beersheba, con todo lo que tiene que ver en la fábrica Netafim, que es todo el proceso de irrigación artificial. Y eso, por supuesto, que es alta tecnología, que las condiciones de los Javerim del kibutz, ¿sí?, han subido. Por una cuestión de sobrinos, estuve este año, hace un mes atrás,
sí, ya que, gracias, Leonardo dijo, fui director ejecutivo cerca de 20 años de la Organización Sionista Argentina. Con muchos de ustedes festejábamos los actos en el Luna Park. Y este año estuve ¿dónde? Estuve al lado de Gaza, estuve en la Franja de Gaza, en el Kibutz Nirim. Miraba por la ventana y estaban los muchachos ahí enfrente. ¿Por qué les relato esto? Porque esa situación también es difícil y hay que hacer una adaptación activa a esa realidad, donde también el riesgo es importante por el lugar, pero de alguna forma, ¿sí? La mayoría logra adaptarse en positivo y las condiciones que tienen son favorables. Les quiero decir, analizando un poco retrospectivamente, como decía Golda Meir, tomo conciencia si soy fuerte cuando me atacan. Uno de los temas fundamentales, así como Herzl se anticipó, es que la seguridad de Israel tiene que ver con la anticipación, porque precisamente hay que evitar que ocurra y por eso hay lo que se llama no inteligencia, contrainteligencia, para evitar, y así se evitó, y no es nuestro tema, muchos ataques y atentados. Estamos en la Argentina muy sensibilizados, entre comillas, por el misterio, pero dejémoslo ahí, de lo que ocurre con este avión iraní-venezolano. La Jihad, los terroristas, últimamente, y ustedes conocen esas noticias, suele haber atentado, agresiones personales con cuchillos, con armas, en muchas ciudades en Israel. Y le cuento quizás como anécdota. Mi sobrino me dijo, sabía que yo loco, llegué y al otro día me fui a Jerusalén. Me dice, tío, en hibrid, ¿no? Es un sobrino nieto, pero con mucha simpatía. Te pido un favor. ¿Qué me va a pedir? ¿Querés que te lleve? No, te pido que no hables hebreo. ¿Cómo? Claro, porque así van a creer que sos turista y tenés menos riesgo. Esto es una realidad, lo que les estoy contando. No me preocupé, pero fíjense en ustedes, porque hay lugares muy sensibles, como Jerusalén, donde hay muchos eventos que afectan la vida cotidiana. Y hay barrios, como Lut y otros, donde había una tensa paz de convivencia y que con todo el incentivo del terrorismo, el tema está bastante sensible. Así como hay otras ciudades como Haifá, que hay una convivencia pasiva. Los palestinos israelíes dicen, mi peor enemigo es el terrorismo, porque ellos también ascendieron a la escala social, están realmente bien. Hay otro tema que no me quiero olvidar, que es un tema demográfico. En Israel hay zonas que, así como el sur, así como el Negev, así como al lado de Gaza, es importante que haya población judía, a pesar del riesgo. Hay lugares como el norte, la Galilea, ¿sí? Donde también es importante poblar la Galilea, en el sentido de tener una población mayoritaria, ¿sí? De judíos. Son temas también que no pasa por lo militar, pasa por lo social y esto tenemos que entenderlo. Quiero destacar, porque tendríamos para varias reuniones y trato de sintetizar, cómo Herzl y cómo se concretó este sueño que supera, esta realidad que supera el sueño. Primero y fundamental, Israel fue un país de pantanos. Israel, un país donde no existían, no hay riquezas naturales.
Ustedes recuerdan de chico, como solían decir, pero mirá vos, los árabes, Nasser, etcétera, tenían petróleo. Nosotros en Israel no había riquezas naturales y había que producir. No es casualidad. ¿Sí? Los programas agrícolas, lo que tiene que ver con el agua. Hay procesos de desalinización de hace muchos años. Muchos de ustedes recuerdan que lo más indispensable en Israel era la gota de agua. Yo me acuerdo haber ido la primera vez, decían, Shmor alcohol, cuidado, cada gotita, porque hoy hay gotazas por distintas tecnologías, ¿sí?, que tienen que ver con los vientos, la temperatura, que generan agua, aparte de la desalinización. Entonces, algo creo, es una opinión personal, que motivó a la construcción fue esa falta de riquezas naturales. Otro elemento me parece significativo que quiero destacar, la formación académica. En Israel, sí, los estudios universitarios, los estudios superiores te obligan a hacer 2 carreras. No es que sos más inteligente o menos, pero eso permite, evidentemente, enriquecer y generar más relaciones y vínculos. Bien, y también habrán escuchado muchas veces ustedes lo que sería importante, que en Israel se considera el fracaso como nuevamente el inicio. Las startups israelíes, Silicon Valley, etcétera, todo lo que es la inteligencia artificial, no es hoy descubrir, sino se fracasa una vez, se investiga, se aprende, se investiga. El fracaso es considerado como un desafío para continuar. Y eso es un poco el mensaje sionista. El fracaso es una oportunidad que vos te das para construir y ser mejor. Bien. Quisiera redondear, dado que estamos más o menos, no es así, Ilan, Leonardo, con el tiempo, y escuchar, por favor, opiniones, propuestas, ideas, alguna pregunta me parece importante. Este es un tema, como diría Herzl, es un tema como un ideal sin fin. Hay mucho como para desarrollar y hablar. Lo que quiero distinguir, que en el mundo en el cual nosotros convivimos y las nuevas generaciones, es fundamental lo que es la identidad judía, sea observante, sea realmente, sí, identitaria, de alguna forma cultural, sociológica, ideológica, pero sin identidad implica sin conocer quién soy. Y me permito recordar a nuestro amigo Rambam, a Maimónides, 1135-1204. Él decía muchos años antes de mi otro amigo Freud, solía decir Maimónides, nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Y realmente la riqueza de este pueblo, con este matiz, con este color u otro, es parte de nuestra identidad, para preservar este concepto que la realidad debe superar el sueño. Muchas gracias. Gracias, Beni. Decir que somos, si bien somos contemporáneos, no somos tan contemporáneos. A mí me hubiese gustado tener a tus amigos, a Rambam y a Freud, para poder conocerlos un rato, pero la verdad es que ha sido
una exposición maravillosa. Tenemos algunas preguntas que nos estuvieron haciendo llegar Adelante. del otro lado de la pantalla. Y quizás suena ingenua, pero me parece que no es tan ingenua. Una de las preguntas es si existió en la historia algún movimiento como el movimiento sionista. Mirá, no tengo precisiones en la historia universal, pero me permito, Ilan, recordar que cuando se destruye el primer templo de Jerusalén por Nabucodonosor, Babilonia, año 586 antes de la era común y antes que llegue Darío, los judíos fueron realmente al éxodo de 50 años. Darío abrió las puertas, permitió el retorno. Y ahí creo que surgieron las primeras aliot. Por favor, quiero recordar. Entonces, en el año 536, 50 años después de ese éxodo y de ese peregrinaje por Babilonia, existió la posibilidad que Darío dijo, muchachos, si quieren, pueden irse. La mayoría se quedó. Y solo un grupo, Esdra, ¿sí?, entre otros, fueron dos corrientes que decidieron retornar a construir. No se llamaba, ¿sí?, sionismo, se llamaba Shivat Zion. Fíjate, Ilan, como Zion, se está hablando de lo mismo y la terminología tiene que ver con la época. Esdra y Zerubabel eran aquellos que tomaron la decisión de retornar. Bien. Adelante. Suponiendo que el piso más alto, vamos a hacer un juego, ¿no? Suponiendo que el piso más alto es la completitud, el todo. ¿En qué piso estamos en la construcción del Estado de Israel? Sí, mira, sabes que no es ningún sector, todo cambia y todo se modifica. Las cosas que hoy vemos en el mundo eran impensables, en lo bueno y en lo malo. Las miserias humanas, cosa que uno no entiende, fíjense en lo que pasa en Europa, etcétera, no podemos comprender porque el hombre parece que no aprende nada. Entonces, yo creo que siempre hay que estar atento y responder adecuadamente. No puedo decir que tengo las soluciones, pero siempre al decir de Herzl, ya que es nuestro tema de hoy, podemos modificar. ¿Se acuerdan esa expresión aquí en la historia? El silencio de los inocentes. Bien, y ¿sabes qué? Mirá, no quise leer, pero acá tengo un machetito también de el rol del judío, donde muchos pensadores universales solían decir, ¿sí? Ustedes recuerdan, tened cuidado, si hoy es el judío, mañana sos vos y ya después es tarde. Había una advertencia de Fanon que resuena más fuerte que nunca. Escuchen esto, por favor. Cuando escuchen hablar mal de los judíos, presten mucha atención. Están hablando también de ustedes. Prager, un pensador, lo ilustró de la siguiente forma. Hay una metáfora, la metáfora del canario. El judío se parecería al canario que los mineros llevaban en sus cascos al internarse en una mina. Si había gases tóxicos, el primero en morir era el canario. Y así quedaban avisados los demás. Por eso, lo que quiero decir, hay que estar alertas. Por supuesto, como les pedí que reflexionemos, ¿qué sería del pueblo judío hoy sin Israel? No Israel como meramente un refugio. Estoy hablando como parte de la identidad contemporánea, siglo XXI, y de nuestra realidad. Y por supuesto, está la sabiduría judía.
siempre se habla, y ahora que pasó Shavuot, se habla de Tikkun Olam. Hay que mejorar, modificar el mundo, siempre hay. Y yo sostengo, Ilan, que en esa riqueza del judaísmo hoy, hay conceptos que tienen que ver con cientos de años atrás, pero ¿sabés dónde pasa? Siempre hay que rescatar la esencia, lo que se llama la gajelet. Siempre tenemos que rescatar la brasa para que esa brasa la preservemos y todo lo demás dale la forma que vos quieras, modificala, ¿sí? Pero no pierdas tu esencia, lo que hoy diríamos, no perdamos nuestra identidad. Beni, te voy a aprovechar con unas últimas 2 preguntas que me llegaron. Sí, por favor. Todos sabemos que el movimiento sionista no se puede enmarcar de una manera. O sea, existe el sionismo de izquierda, el sionismo de derecha, el sionismo religioso, el sionismo laico. Tiene múltiples caras el sionismo, pero a veces uno se olvida de cuál era el sionismo de Herzl. Una pregunta Bien. que me llegó que me parece muy interesante es, El ¿cuál era sionismo el sionismo de Herzl? El sionismo de Herzl es el sionismo político. Era la obsesión y su misión de conseguir ese charter, ese reconocimiento entre las naciones al derecho a nuestra patria. Eso era el sionismo. Tenga el matiz que tenga. Por eso antes comenté que los precursores fueron rabinos. Y entre otros, el primer rabino, todavía no existía el Estado, el Rav Kook, donde preservaba la centralidad. Por eso, Ilan, yo creo que hay 2 razones que destruyen. Una es la ignorancia, por eso traje lo de Rambam. ¿Cómo querés que las nuevas generaciones tengan afecto si no conocen lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo, pero hay que conocer. Y otro elemento que realmente destruye es el extremo fanatismo, en todo, en todo. En Israel, los Haridim de última extrema, y en el mundo esas posiciones extremistas, ¿sí?, de fanáticos, bueno, son los que destruyen y cada uno de nosotros tiene ejemplos de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina, porque esos fanatismos demuestran debilidad, demuestran desconocimiento y demuestran la incapacidad de lo que hoy en sociología tiene mucho que ver, que es trabajar en la diversidad. Trabajar en la diversidad no implica renunciar, implica reconocer las diferencias del otro, como quiero que me las reconozcan a mí. Y tengo los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano. Sí, adelante. Voy a cerrar con una pregunta, pero esta me la voy a atribuir a mí. Es una pregunta que, me parece que está buena para cerrar y que tiene que ver con mucho lo que vos decís y con mucho lo que vos transmitís. Y es una pregunta que voy a aprovechar que nos están viendo en muchas partes del mundo, en el interior de Argentina, nos estaban comentando recién también en el Facebook y acá en el Zoom, de todas partes del mundo, de verdad, de todos lados del continente y también en Europa, en Israel y demás. Beni, ¿por qué ser sionista? ¿Por qué Bien. vos sos sionista? ¿Por qué yo soy sionista? ¿Y por qué los no judíos y Bien. los judíos tenemos que ser sionistas? Sí, gracias. Mira, es una interpretación. Yo sostengo que sionismo y judaísmo son las 2 caras de la misma moneda. La cara de la misma moneda. Y voy a darte el siguiente ejemplo. Cuando Dios entrega la Torá, ya que pasó Shavuot, en Arnevó, y con el becerro y todo lo que ocurrió, ¿sí? Cuando baja Moshe y entrega las tablas de la ley, y ven que están adorando a los dioses, tira las tablas, segunda oportunidad que da. Y entonces, ahí surge una discusión, Ilan. Los Midrashim, los Porshim, Hazal, Jajamenu, discutían, che, decime una cosa, ¿qué Torah nos entregó? ¿Torah Shevichtaf
o Torá Shebealpé? ¿La Torá escrita o la Torá oral? ¿Y sabes qué te digo? En ese momento se entregaron las dos caras de la misma moneda. Eso es quizás como respuesta, en el sentido, sé que hay diferencias. Lo que pondero es que hoy ser sionista o ser judío, estamos hablando de la misma esencia histórica con proyección futura. Por eso, cuando nosotros cantamos el Atikva, tiene que ver con este mensaje, el mensaje de una esperanza siempre vigente, porque siempre se puede mejorar o modificar Tikkun Olam, y de esto sostengo que es muy importante. Y la frase sería, Am Israel Hay Bekayam, el pueblo judío vive y subsiste, pero lo digo con humildad. También quiero destacar que esto es para otro tema. Hay pensadores que dicen, tengan cuidado con los triunfos de Israel. Estoy hablando de filósofos, pensadores israelíes, como el rabino Yeshayahu Leibovich y otros, solían decir, ojo con el exitismo, ojo con el triunfalismo. Bueno, son otros temas de la cultura, porque siempre uno intenta el equilibrio. No es fácil, no es fácil. Pero, si me permitís, vos fijate, este gobierno hoy de Israel, conformado por 8 grupos, cuando surge, pero esto se acaba pronto. Entonces yo diría con este mensaje, y ojalá se pueda continuar, no es fácil, ¿sí? La verdad, como dijo Ben Gurión, en este país el que no cree en milagros no es realista. Bueno, este gobierno fue un milagro. No, hay que ser realista. Me entendieron la ironía, ¿no? Exactamente, exactamente. Me gusta terminar de esta manera, Beni. Me gusta terminar pensando no solamente en el pasado, porque Israel es mucho del pasado, el sionismo es mucho del pasado, sino también del presente y, como dijimos en el principio, del futuro. Cuando vos hablás de Am Israel Hay Bekayam, creo que los acuerdos de Abraham abrieron esa ilusión y esa esperanza de que se puede vivir de una mejor forma de Israel con sus vecinos, de los judíos en el mundo, de poder estar transitando, ¿no? Me parece que es una linda manera de mostrar una cara completamente diferente. El sionismo el sionismo de Herzl se crea por una situación incómoda de discriminación, de antisemitismo, y hoy vemos cómo en cada vez más lugares los judíos podemos caminar libremente. Obviamente que hay matices, y obviamente que siempre hay algo por hacer y por mejorar, pero cada vez más los judíos pueden transitar en más países de forma libre, sin andar ocultándose. Así que me parece que de eso se trata, y de eso Israel y el mundo sionista supo superar el sueño de su padre creador. Por eso le digo al Sidiksef, la próxima reunión la voy a transmitir desde Dubái. Bueno, me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien, Beni. Si necesitas que te modere desde Dubái, también te acompaño. Sí, es un gusto, es un gusto. No Sí, tenés razón. Eso demuestra cómo se puede dar, superar, y está claro también que los Emiratos Árabes, Marruecos, etcétera, saben que en el futuro el petróleo va a ocupar otro lugar, hay nuevas riquezas, y la riqueza de tecnología y alta tecnología de Israel puede aportar. Y ustedes saben que en los intereses todo eso juega. Por eso, a pesar que algunos me cuestionan, digo, hace falta un Israel fuerte. Fuerte con prevención y acción. Con el equilibrio, por supuesto. Y sin el exitismo y el triunfalismo. Pero esa es la realidad. Bien. Beni, gracias por tu tiempo. Lo despedimos a Beni con un gran aplauso ahí de todas partes del mundo. Lo vas a estar viendo del otro lado de la pantalla. La verdad es que ha sido un hermoso encuentro el que hemos tenido junto a vos, y esperamos verte nuevamente acompañándonos. De verdad, con mucho gusto. Gracias. Gracias por la hospitalidad. Gracias Ilan, gracias Leonardo, María, toda la comisión, a Mario Cohen, que sé que está presente.
Y Shalom Ulitraot, Shalom, y nos veremos y a vuestra disposición, SIDICSEF. Hablamos. Gran abrazo, Beni, y como siempre, gracias Gracias. inmenso a la comisión directiva del SIDICSEF que nos permite organizar estos encuentros. Será hasta la próxima. Quédense ahí en nuestras redes sociales que vamos a estar informando después del próximo encuentro. Gracias a todos, que terminen bien la semana y nos estaremos reencontrando. Cariños y hasta la próxima.